Bienvenidos a este viaje intrigante y revelador por las sombras que acechan detrás de la deslumbrante fachada de una de las divas más icónicas del cine mexicano, María Félix, esa mujer que el mundo conoció como La Doña, pero cuya esencia verdadera se esconde en rincones prohibidos de su historia, donde los secretos se entretejen con pasiones prohibidas, traiciones que cortan como cuchillos y decisiones que desafiaron no solo a los hombres que la rodearon, sino a la sociedad entera que la idolatraba y temía a partes iguales, porque ¿quién se atreve a desenterrar los esqueletos que ella misma sepultó con su mirada altiva y su voz que resonaba como un trueno en la noche, insinuando que detrás de su belleza legendaria yacía un alma tormentosa marcada por incestos insinuados en la infancia? Amores tóxicos que terminaban en divorcios escandalosos, declaraciones que incendiaban la prensa con su desprecio hacia los débiles y sus alianzas con figuras poderosas que rozaban lo oculto, como pactos con el diablo que la mantenían eterna en su juventud aparente, mientras sus enemigos susurraban sobre rituales misteriosos y fortunas acumuladas en joyas que bien podrían ser malditas. ¿Y qué decir de sus conflictos internos, esos que la llevaban a rechazar maternidades no deseadas o a manipular herencias que dividían familias? Todo envuelto en un aura de misterio que hace que uno se pregunte si su empoderamiento fue un triunfo o una máscara para ocultar el vacío de una vida solitaria, plagada de pérdidas trágicas como la muerte prematura de su único hijo, que la dejó vagando por palacios europeos con el peso de culpas no confesadas. Y ahora imaginen, queridos espectadores, que todo esto es solo el umbral de un abismo más profundo, donde revelaciones sobre sus romances con pintores que la inmortalizaron en lienzos cargados de erotismo prohibido, o sus entrevistas donde soltaba verdades que escandalizaban a conservadores y liberales por igual, como cuando afirmó que los hombres eran meros accesorios en su reinado, o sus crisis emocionales que la llevaron al borde del suicidio en momentos de soledad absoluta. Y no olvidemos los escándalos financieros post-mortem que revelaron manipulaciones en su testamento, insinuando que incluso desde la tumba controlaba destinos ajenos, generando curiosidad inmediata porque ¿quién era realmente esta mujer que conquistó Hollywood sin pisarlo, que rechazó ofertas de reyes y presidentes, y que acumuló enemigos tan fieles como sus admiradores? Todo mientras mantenía un legado ambiguo que oscila entre la diosa feminista y la tirana egoísta. Para desentrañar estos misterios y más, les invito a que se suscriban al canal ahora mismo, porque cada inscripción no solo alimenta este espacio dedicado a desvelar las verdades ocultas de las leyendas, sino que impulsa el algoritmo de YouTube a llevar estas historias polémicas a más mentes curiosas, permitiendo que crezcamos juntos en una comunidad que valora el conocimiento profundo y no se conforma con superficialidades. Y no olviden dejar su like, ese gesto que enciende la chispa para que más videos como este vean la luz. Y sobre todo, quédense hasta el final, porque la última revelación, esa que involucra un secreto familiar tan impactante que podría reescribir su biografía entera, será la más chocante e inesperada de todas. Una que pocos se atreven a mencionar por miedo a las sombras que evoca. En las vastas tierras de Sonora, donde el sol quema la piel y el desierto susurra secretos ancestrales, nació María de los Ángeles Félix Güereña el 8 de abril de 1914 en Álamos, un pueblo remoto que parecía sacado de un cuento de hadas polvoriento. Hija de Bernardo Félix, un hombre de origen yaqui con sangre indígena corriendo por sus venas, y de Josefina Güereña, una mujer de ascendencia española que imponía disciplina con mano firme, creciendo en una familia numerosa con 15 hermanos, aunque la muerte temprana de 3 de ellos ya marcaba el inicio de una vida teñida por la tragedia, donde María, desde niña, mostraba un carácter indomable que la diferenciaba de las demás, escalando árboles como un chico salvaje, montando caballos con la ferocidad de un guerrero yaqui, y desarrollando una admiración profunda por su hermano Pablo, tan intensa que sus padres, alarmados por el lazo que rozaba lo inapropiado, decidieron separarlos enviándolo a él a una academia militar en la Ciudad de México. Un acto que dejaría en María una cicatriz invisible de 1900, abandono y deseo reprimido, fomentando en ella una independencia feroz que la llevaría a rechazar las normas sociales desde temprana edad. Mientras la familia se mudaba a Guadalajara, donde la joven María, con su belleza deslumbrante que ya atraía miradas codiciosas, comenzaba a forjar su destino, participando en concursos de belleza que la coronaron como reina estudiantil. Un título que no solo le abrió puertas, sino que la expuso a los peligros de una sociedad patriarcal. Y fue allí, en medios
de esa efervescencia juvenil donde conoció a Enrique Álvarez Alatorre, un vendedor de cosméticos mucho mayor que ella, con quien se casó a los 17 años en 1931, como una forma desesperada de escapar del control familiar, mudándose a la Ciudad de México donde dio a luz a su único hijo, Enrique Álvarez Félix, en 1934. Pero este matrimonio pronto se reveló como una cárcel dorada, plagada de infidelidades y conflictos, donde María, sintiéndose atrapada en un rol de esposa sumisa que no le correspondía, decidió divorciarse en 1938, en un acto de rebeldía que escandalizó a la conservadora sociedad mexicana, dejando al niño con su padre por un tiempo mientras ella buscaba su propio camino. Una decisión que más tarde la perseguiría con culpas maternas no resueltas, pero que también la liberó para entrar en el mundo del cine, descubierto por casualidad cuando el director Fernando de Fuentes la vio en una calle y la invitó a probar suerte en la pantalla grande, debutando en El Peñón de 1900, Las Ánimas, en 1943, al lado de Jorge Negrete, con quien tuvo un romance tormentoso marcado por celos profesionales y choques de egos, pero fue este filme el que la catapultó a la fama, revelando su talento innato para roles de mujeres fuertes y apasionadas, que reflejaban su propia personalidad. Y mientras su carrera despegaba, María se convertía en un ícono de belleza y empoderamiento, rechazando ofertas de Hollywood porque no quería ser estereotipada como la latina exótica, prefiriendo reinar en México donde podía dictar sus términos, acumulando éxitos como Doña Bárbara en 1943, basada en la novela de Rómulo Gallegos, que le valió el apodo de la Doña por su interpretación magistral de una mujer dominante y vengativa, un papel que parecía escrito para ella, fusionando su vida real con la ficción en un torbellino de drama que aumentaba la tensión en cada escena de su existencia, insinuando que detrás de cada triunfo cinematográfico yacía un sacrificio personal, como las noches de minucintos, insomnio pensando en su hijo alejado, o los rumores de amantes que la rodeaban, preparando el terreno para revelaciones mayores sobre sus amores que vendrían a complicar aún más su tapiz vital. Siguiendo el hilo de su ascenso meteórico, María Félix se enredó en un romance apasionado con el compositor Agustín Lara en 1943, un hombre flaco y marcado por cicatrices de viruela que contrastaba con su belleza impecable, pero cuya genialidad musical la conquistó, inspirándole la famosa canción María Bonita, que inmortalizó su unión en un matrimonio celebrado en 1945, una relación que comenzó como un torbellino de pasión en Acapulco, donde él la cortejaba con serenatas y ella respondía con su encanto arrollador, pero pronto se tiñó de controversia cuando María, celosa de las infidelidades pasadas de Lara, le exigió que quemara todas sus composiciones dedicadas a otras mujeres, un acto destructivo que simbolizaba su control absoluto, aunque el matrimonio duró solo hasta 1947, disuelto por acusaciones mutuas de traición y un escándalo que involucró un arma de fuego que María supuestamente disparó en un arranque de ira, dejando al público boquiabierto ante la intensidad de sus emociones. Y mientras lidiaba con este divorcio público, su carrera florecía en Europa, filmando en España La Mujer de Todos en 1946 y en Francia La Bella Otero en 1954, donde su presencia magnética cautivaba a directores como Luis Buñuel y Jean Renoir, quien la dirigió en French Cancan, demostrando sus versatilidad al actuar en múltiples idiomas y culturas, pero esta expansión internacional no estaba exenta de sombras, ya que rumores de romances con figuras como el pintor Diego Rivera, quien la retrató en lienzos cargados de simbolismo erótico, o incluso con el filósofo Jean-Paul Sartre, quien la admiraba por su inteligencia aguda, agregaban capas de misterio a su vida, mientras en lo personal sufría la pérdida de su hermano Pablo en circunstancias trágicas que nunca se esclarecieron del todo, avivando especulaciones sobre depresiones ocultas y un posible intento de suicidio que ella negaba con vehemencia, declarando en entrevistas que su fuerza provenía de una voluntad inquebrantable forjada en el desierto sonorense. Y fue en este periodo donde comenzó a coleccionar joyas fabulosas, como el collar de diamantes que le regaló el Shah de Irán, símbolos de su poder económico y social, pero también de una soledad profunda, ya que pese a su glamour, María confesaba en momentos íntimos sentir un vacío emocional que ningún amante podía llenar, preparando el escenario para su próximo gran amor, Jorge Negrete, con quien se reconcilió después de años de rivalidad, casándose en 1952 en una boda fastuosa que unió a dos titanes del cine mexicano. Pero este idilio fue efímero, ya que Negrete murió en 1953 de hepatitis, dejando a María viuda y devastada. Un golpe que la sumió en una crisis existencial donde cuestionaba el precio de su fama, revelando en entrevistas posteriores su vulnerabilidad oculta detrás de la armadura de diva.
Y mientras el público la veía como invencible, ella lidiaba con conflictos internos sobre su maternidad, reconectándose con su hijo Enrique, quien seguía sus pasos en la actuación, pero cuya relación estaba marcada por tensiones no resueltas, como acusaciones de negligencia durante su infancia. Todo esto entretejido con curiosidades poco conocidas como su afición por los caballos de carrera, que la llevaron a invertir fortunas en hipódromos europeos, y sus declaraciones controvertidas donde afirmaba que las mujeres deben ser como los elefantes, con memoria larga para no repetir errores con hombres, una frase que incendiaba debates feministas en una época conservadora, aumentando la suspense al insinuar que aún mayores revelaciones sobre sus escándalos financieros y alianzas ocultas estaban por venir. Transitando hacia sus años de madurez, María Félix encontró un ancla en el banquero francés Alex Berger en 1956, un hombre adinerado que le proporcionó estabilidad económica y emocional durante casi 2 décadas, mudándose con él a París, donde vivió en un palacio rodeado de arte y lujo, coleccionando pinturas de maestros como Picasso y Dalí, y participando en la alta sociedad europea. Pero esta fase no estuvo libre de polémicas, ya que rumores de infidelidades mutuas y un estilo de vida extravagante que incluía fiestas opulentas, donde María deslumbraba con sus joyas valoradas en millones, generaban envidias y chismes en la prensa rosa, mientras ella continuaba filmando en Italia Sonatas en 1959 con Luchino Visconti, demostrando su longevidad como actriz al adaptarse a roles más maduros que exploraban temas de decadencia y poder. Y en lo personal, sufría la trágica muerte de su madre en 1960, un evento que la reconectó con sus raíces mexicanas, llevándola a reflexionar sobre sus pérdidas acumuladas, incluyendo la de su padre en su juventud, que la había marcado con un sentido de orfandad emocional. Y fue durante este periodo donde sus entrevistas se volvieron más introspectivas y polémicas, como cuando declaró en una charla con Ricardo Rocha en los 90 que «El feminismo es para mujeres débiles, yo soy fuerte por naturaleza». Una afirmación que dividía opiniones, alabada por unos como empoderamiento genuino y criticada por otros como elitista, revelando sus conflictos internos con el movimiento de mujeres de su época, mientras lidiaba con la salud declinante de Berger, quien murió en 1974 de cáncer, dejando a María viuda nuevamente y heredera de una fortuna que pronto se vería envuelta en disputas legales con familiares. Un escándalo que insinuaba manipulaciones en testamentos y secretos financieros que ella guardaba celosamente. Y en medio de esta turbulencia, María regresaba esporádicamente a México, donde su presencia en eventos públicos causaba furor, como en la entrega de premios Ariel, donde recibía homenajes por su trayectoria de 47 películas, pero detrás de las luces, sufría momentos de aislamiento en su mansión de Cuernavaca, rodeada de sirvientes pero plagada de soledad, confesando a amigos cercanos sus miedos a la vejez y a la irrelevancia. Aunque su inteligencia aguda y su belleza preservada por cirugías discretas la mantenían en el centro de atención, y curiosidades poco conocidas como su devoción por la astrología y lecturas esotéricas agregaban un velo misterioso, con rumores de consultas a brujos que la protegían de envidias, preparando el terreno para desvelar aspectos aún más oscuros de su legado, como las consecuencias de sus decisiones en la vida de su hijo. Profundizando en el núcleo familiar, la relación de María Félix con su hijo, Enrique Álvarez Félix, fue un tapiz de amor complicado y remordimientos no expresados, ya que después del divorcio de su primer esposo, el niño creció mayormente con su padre y abuelos, mientras María priorizaba su carrera, una elección que en entrevistas posteriores ella justificaba como necesaria para su supervivencia emocional, pero que generaba culpas internas que se manifestaban en generosidad material, financiando su educación y entrada al mundo del espectáculo, donde Enrique se convirtió en un actor respetado en telenovelas como La Constitución y El Maleficio, heredando el carisma de su madre pero también su temperamento volátil, y su muerte trágica en 1996 por un infarto mientras dormía, a los 62 años, devastó a María, quien en ese momento ya octogenaria, confesaba en privado que sentía como si una parte de su alma se hubiera extinguido, culpándose por no haber sido más presente. Un momento de vulnerabilidad que contrastaba con su imagen pública de mujer inquebrantable. Y esta pérdida se sumaba a una cadena de tragedias como el suicidio de su sobrino, en circunstancias misteriosas, y las muertes prematuras de amantes y amigos, fomentando en ella un aislamiento cada vez mayor, aunque seguía concediendo entrevistas impactantes donde soltaba perlas como «Los hombres me han dado placer, pero nunca felicidad completa».
revelando un cinismo forjado en decepciones románticas y sus conflictos con la prensa que la acusaba de arrogancia cuando rechazaba preguntas indiscretas agregaban capas de polémica, mientras acumulaba un legado cultural como musa de artistas, inspirando canciones, pinturas y libros, pero también escándalos como el robo de sus joyas en 2001, que la dejó vulnerable y paranoica, insinuando conspiraciones familiares que aumentaban la tensión hacia su final inevitable. Explorando sus declaraciones controvertidas que la convirtieron en un ícono polarizante, María Félix nunca temió expresar opiniones que desafiaban el statu quo, como en una entrevista de 1980 donde afirmó: «Soy atea, pero creo en mí misma», escandalizando a la sociedad católica mexicana, o cuando defendía su derecho a la independencia económica declarando: «Una mujer debe tener su propio dinero para no depender de nadie». Un mensaje empoderador en una era donde las mujeres eran vistas como accesorios, pero que también generaba críticas por su aparente frialdad emocional. Y en conversaciones grabadas con Ricardo Rocha entre 1994 y 1995, revelaba anécdotas de sus amores con detalles jugosos, como su rechazo a propuestas de matrimonio de figuras políticas, insinuando alianzas con presidentes mexicanos que la protegían de escrutinios, mientras sus crisis personales, como episodios de depresión tras la muerte de Negrete, la llevaban a refugiarse en el arte, coleccionando piezas que reflejaban su gusto por lo dramático, y curiosidades poco conocidas incluyen su amistad con Frida Kahlo, con quien compartía debates intelectuales, aunque rivales por la atención de Rivera, agregando suspense a sus interacciones, y sus momentos trágicos se multiplicaban con pérdidas como la de su hermana en un accidente, fomentando un sentido de fatalidad que ella combatía con su resiliencia legendaria, preparando revelaciones sobre su verdadero legado como pionera del feminismo latinoamericano pese a sus contradicciones. En sus últimos años, María Félix se convirtió en una figura recluida pero venerada, viviendo en su apartamento parisino y en México, donde su salud declinaba por problemas cardíacos, pero mantenía su elegancia impecable, rechazando ofertas para biografías no autorizadas que pudieran revelar sus secretos más íntimos, como rumores de romances lésbicos que ella desmentía con sorna, declarando: «Amo a los hombres pero no a los tontos». Y su legado Cesium solidificaba como símbolo de la mujer mexicana fuerte, influyendo en generaciones de actrices como Salma Hayek, quien la admiraba por su audacia, aunque las consecuencias de su vida incluían una herencia disputada tras su muerte el 8 de abril de 2002, exactamente en su cumpleaños 88, por un ataque al corazón mientras dormía. Un final poético que generó especulaciones sobre si fue natural o inducido por estrés de batallas legales, con sobrinos que reclamaban parte de su fortuna en joyas y propiedades valorada en millones, revelando manipulaciones en testamentos que insinuaban un control póstumo. Y hoy, su verdadero legado trasciende el cine para encarnar la lucha por la autonomía femenina. Una mujer que, pese a sus sombras, iluminó caminos para otras, dejando un impacto cultural indeleble en México y el mundo, donde su tumba en el Panteón Francés de la Ciudad de México se convierte en sitio de peregrinación para admiradores que ignoran las polémicas, pero celebran su grandeza. Y ahora, después de desentrañar estas capas de misterio y drama que hacen de María Félix una leyenda eterna, les pido con toda la emoción que esta historia despierta que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, porque cada suscriptor es un guardián de estas narrativas impactantes que mantienen viva la memoria de figuras como ella, impulsando nuestro crecimiento en YouTube para traer más revelaciones profundas. Dejen su like como un tributo a su legado controvertido pero inspirador. Y compartan este video con amigos y familiares para que juntos exploremos los lados oscuros de la historia, conectando el impacto de su vida con acciones que enriquecen nuestra comunidad.